Marcos capítulo 4, versículo 26. Dice, decía además, ¿quién? Jesús. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra. ¿Ven? Ya entonces no estamos hablando del hombre que echa semillas, estamos hablando del reino de Dios. Hay un misterio acá que Dios nos quiere revelar, de cómo funciona el reino de Dios en nuestra vida. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Vamos a traducirlo. La tierra produce fruto por sí misma, está diciendo. El sembrador siembra, pero lo que produce fruto es la tierra. No se atribuye el fruto al sembrador, sino a la tierra. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Es decir, hay un orden. Ojo acá, hay un orden. Primero semilla, luego hierba. Y acá dice que hay un orden. Cuando nosotros alteramos el orden de Dios, las cosas no funcionan. Cuando queremos hacer cosas en el noviazgo que pertenecen al matrimonio, alteramos el orden de Dios y la cosa no funciona. Cuando nuestras finanzas las manejamos diferente y alteramos el orden que Dios estableció para distribuir nuestras finanzas y alteramos ese orden, podemos estar arruinando la provisión de Dios. ¿Me explico? Porque hay un orden para hacer las cosas. Y cuando el fruto está maduro, no antes, enseguida, o sea, no hay que dormirse tampoco, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. El problema de muchos es que meten la hoz antes de tiempo. El problema de muchos es que administran su dinero y gastan antes de tiempo. A cuenta. El problema de muchos es que quieren vivir en una etapa de la vida lo que tienen que vivir en otra etapa de la vida y lo hacen antes de tiempo. Trastocan el orden de Dios. Cuando trastocas el orden de Dios, la cosa no funciona. Una de las cosas que yo creo es que cuando uno se pone bajo el gobierno de Dios trae orden a nuestra vida. Y el orden trae prosperidad. Porque una de las cosas que trae falta de prosperidad a nuestra vida es el desorden. Prosperidad, no, hablando no solamente estamos diciendo de lo económico, ¿no? Que lo incluyo también. Pero prosperidad es el curso favorable de las cosas, es decir, que lo que emprendas te vaya bien. Puede prosperar una relación o no. Puede prosperar un negocio, un trabajo, una carrera, un emprendimiento, un sueño, una familia. Hay un orden y luego viene el resultado. Tan pronto como dice, como cuando el fruto está maduro, tan pronto como el fruto está maduro, ahí se mete la hoz. No podemos recoger el grano hasta que esté listo para la cosecha. Si no, terminamos arruinando la cosecha porque metimos la hoz antes. Versículos 27 y 28 dice, la segunda parte del 27, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él sea el granjero, el sembrador, no sabe cómo, no sabe lo que sucede exactamente. Pero él sabe que siembra la semilla y que en algún momento da fruto. Pero él no sabe cómo. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra produce por sí sola. Y eso me hizo pensar acerca de dejar, si se entiende la frase, si no suena mal, dejar que Dios haga su trabajo. Porque la tierra produce por sí misma. Pero la tierra es parte de la naturaleza creada por Dios, por lo tanto es Dios el que está detrás de eso. Lo que está diciendo es que hay una parte del trabajo que le corresponde al sembrador y hay otra parte que le corresponde a la tierra. La tierra produce fruto por sí sola. Claro, hay que plantar la semilla. Dejemos a Dios que haga su trabajo. Cuando pienso en esto, pienso acerca de la bondad de Dios, de la gracia de Dios, de la soberanía de Dios, y eso me hace pensar que si yo dejara a un lado algunas cosas, tal vez algunas preocupaciones, y dejara que Dios hiciera su trabajo y se ocupara de eso en la forma que Él sabe mejor que yo lidiar con algunas cosas, yo viviría más tranquilo y mejor. Y dice que siempre la idea que da es que siempre hay semilla.
Siempre hay palabra de Dios, siempre hay promesas de Dios, siempre hay mandatos de Dios. Pero la semilla que da fruto es la semilla que está en el suelo, no la que está en el estante ni en el bolsillo. La semilla representa el potencial que Dios pone en nosotros, pero solo dará fruto en la tierra. Y el problema de muchos de nosotros cristianos es que tenemos muchas semillas en el bolsillo. Conocemos la palabra, conocemos las promesas, las subrayamos, las marcamos, las podemos exponer, hablamos de ellas, pero no las llevamos a la práctica, no las sembramos. Es decir, la Biblia le llama a esa clase de personas oidores y no hacedores de la palabra. Pero uno es bendecido no solo cuando es un oidor. Es el primer paso. La fe viene por el oír y el oír. O sea que hay que oír varias veces porque dice el oír y el oír de la palabra de Dios. Pero son bendecidos realmente no solo los oidores de la palabra, sino los hacedores de la palabra. No se verás bendecido por la palabra que escuchás, sino por la palabra que aplicás, la palabra que haces. 3 cosas acerca de este texto. Dice que el granjero pone la semilla en el suelo, no en el estante, no en el bolsillo, y experimenta la maduración de esa semilla, aunque él no sepa cómo. Y esta frase para mí es fantástica y reveladora. Muchas veces lo que Dios hace en nuestra vida parecerá insignificante. Fíjense que da mucho esa idea de algo que empieza chiquito y termina grande, porque así funcionan las cosas en el reino de Dios. Pero hay muchos de nosotros que queremos empezar al revés. Queremos empezar a lo grande sin empezar por lo chiquito. 3 cosas sobre el reino de Dios. A menudo se ve insignificante, o empieza. A menudo parece invisible, porque hay cosas que no se ven. Que vos no veas nada no significa que Dios no esté haciendo nada. Y lo tercero es que a menudo ignoramos cómo. A veces el mayor crecimiento en tu vida no estará en la superficie de tus emociones, de tus sentimientos o de tus sentidos. A veces la obra más profunda que Dios hará en tu vida, la que es mayor, no será tan alta como profunda. A menudo el trabajo más profundo que Dios hace no es lo que se ve, es lo que hizo antes que no se ve, que después trae fruto a su tiempo. El reino de Dios es así, dice Jesús. Es algo tan pequeño, aparentemente tan insignificante, y pasa por etapas que son invisibles, y muchas veces vos te vas a sentir tan ignorante acerca de lo que Dios está haciendo, como el granjero que pone la semilla en el suelo y no sabe cuándo la va a volver a ver. Claro que Él puede hacer su parte, claro que Él puede regarla, puede arar la tierra, puede cavar profundo, puede quitar algunos malezas, pero Él no puede hacer que dé fruto. Noten que el fruto no es atribuido al sembrador, sino al suelo. La tierra produce por sí sola. Nosotros sabemos que eso es Dios. O sea, es Dios detrás de la naturaleza. Es Dios el que hace. Por eso el apóstol Pablo dice, hablando ya de cosas espirituales y de la fundación de la iglesia, él dice, de la predicación del evangelio, dice, yo planté, un amigo mío, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. O sea, Dios da el crecimiento, pero yo tengo que hacer mi parte. Tengo que plantar. Y a veces tenemos que admitir que no sabemos cómo. Y es un gran inicio para crecer espiritualmente. Gente que no sabe cómo, gente humilde. Yo no sé cómo voy a hacer con mi matrimonio, yo no sé cómo voy a hacer con el futuro, yo no sé cómo voy a hacer con mi salud, yo no sé cómo voy a hacer con mi trabajo. Todo lo que vos vacíes delante de Dios, Dios lo va a llenar. Dios nunca desprecia, dice la Biblia, a un corazón humilde. Y lo maravilloso es eso, que Dios sobre, aunque vos no sepas cómo. Dice la Biblia que Dios, a los que aman a Dios, dice Romanos 8, que es una gloria de la Biblia, dice sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, es decir, Dios hace que funcionen para el bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, nosotros. Entonces, porque vos no entiendas algunas cosas, que eso no te impida hacer lo que tenés que hacer, que es sembrar. Sembrar tu semilla.
puede haber algunos de ustedes hoy que no saben cómo. Dios, no soy lo suficientemente bueno, Dios, no estoy preparado para esto, Dios, nunca estuve en una situación así, Dios, esto es nuevo para mí. No tenés que saber cómo, tenés que saber quién. Él es el Señor de la cosecha, Él es el que hace que la semilla produzca fruto. Yo tengo que sembrar, no tengo que saber cómo funciona todo. La semilla es mía, pero la cosecha es de Dios. Y a veces dejamos de sembrar porque no sabemos cómo funciona, porque queremos entender todo. Por eso necesitamos la fe. No dejes que porque haya algo que no entendés en tu vida o porque aparentemente no funciona, te impida seguir sembrando. No dejes de hacer tu parte, de hacer tu trabajo. ¿Qué es seguir sembrando? Seguir orando, seguir haciendo el bien, seguir amando a las personas, seguir sirviendo, seguir creyendo la palabra, seguir obedeciendo. El mayor crecimiento no ocurrió cuando el granjero estaba haciendo su trabajo, sino cuando la semilla estaba en el suelo, es decir, cuando Dios está haciendo su trabajo. Hay una cooperación entre el hombre y Dios. Y hay personas acá que están luchando con el fracaso quizá, con la decepción, con la incertidumbre. Dejen que Dios haga su trabajo. No arranquen la semilla porque no les gusta la etapa o la temporada en que están viviendo o que están pasando. No hay nada que pueda pasarte que Dios no pueda utilizar para bien. Porque así es el reino de Dios, aunque yo no sepa cómo. Y creo que la tierra o el periodo de la semilla en el suelo es ese periodo de incertidumbre, donde la semilla es esparcida y a veces no produce. Y la tentación cuando no produce es dejar de sembrar. La Biblia dice que hay diferentes tipos de suelo. Porque uno dice, bueno, pero yo sembré amor y coseché decepción. Yo sembré generosidad y coseché ingratitud. Sí, porque quizá no era un buen terreno. Porque hay diferentes tipos de terrenos. Quizá con el tiempo uno se va poniendo más ducho como sembrador en tratar de sembrar en buen terreno. Lo que dice la Biblia es que a lo largo de tu vida, en la línea general, vas a cosechar lo que siembres. Como hay ingratitud y hay otras cosas, hay pecado en nosotros, en algunas ocasiones lo que siembres no va a dar fruto. Pero en la línea general, el que siembra amor va a cosechar amor. El que siembra generosidad va a cosechar gratitud. Nunca dejes de sembrar porque parece que no funciona o porque alguna semilla te parece que cayó en un mal terreno. A veces las cosas no salen, a veces las situaciones no cambian y vos querés dejar de sembrar. Esa persona que dice, yo amé, ahora no voy a amar nunca más. O yo confié, ahora no voy a volver a confiar. Bueno, un momentito, esa semilla cayó en mal lugar. O hubo 1000 circunstancias. Pero no dejes de sembrar porque te parece que algo no funciona. Porque dice la Biblia, no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desmayamos, a su tiempo cosecharemos. Tu tarea, mi tarea es sembrar y no dejar de sembrar. Y nuestra tarea es confiar que en su momento Dios va a dar fruto. La obediencia es el trabajo del sembrador. Ese es nuestro trabajo, obedecer. Los resultados son de Dios. Y esa es la fe. Seguir sembrando, aunque no veas nada, aunque a veces haya decepción, aunque a veces haya silencio de parte de Dios, aunque a veces no veas lo que está sucediendo, aunque a veces no sepas cómo. Lo importante es que sepas quién. ¿Quién es el que controla tu vida? ¿Quién es el que da la semilla? No te desanimes. Seguí sembrando, seguí creyendo. Seguí obedeciendo a Dios. Ese es el trabajo del sembrador, la obediencia. Aunque no sepas cómo, aunque no entiendas todas las cosas, aunque haya cosas que parece que no funcionan, deja que Dios sea Dios. Deja que Dios haga su trabajo. Y nunca dejes de sembrar, porque alguna semilla no dio fruto. Quizá no era un buen terreno, pero a su tiempo, si no te cansás de sembrar, vas a cosechar. Dice la Biblia que tenemos un Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, más allá de lo que nosotros pedimos o aún de lo que entendemos.
No hace falta entender todo, hace falta creerle a Dios. No importa cómo, importa quién.